estar hablando sobre algunos conceptos relacionados a la importancia del respaldo energético y de la seguridad eléctrica, más que nada, en, en equipos de seguridad electrónica. Básicamente porque si nosotros estamos basando nuestra seguridad física o seguridad patrimonial, ¿no es cierto?, de una empresa, de una casa, de un comercio, de una oficina, de lo que sea, en un sistema electrónico, es prácticamente indispensable que el sistema electrónico de seguridad también tenga su propia seguridad contra cualquier tipo de amenaza. Entre estas amenazas pueden llegar a ser, por ejemplo, un robo o el hurto del equipo grabador, ¿no es cierto? Que eso lo solucionamos haciendo un respaldo en algún lado. Y también estar cubiertos frente a amenazas de índole quizás de servicio, ¿no es cierto? Como nos puede pasar con cortes de servicio o de luz, que se suelen ir presentando en, más que nada en épocas, ¿no es cierto?, de verano, cuando la gente empieza a tener un poco de calor y a comprar muchos aire acondicionados en millones de cuotas y prenderlos todos al mismo tiempo en horas pico de consumo. Y eso, bueno, suele traer em, un golpe de demanda, ¿no es cierto?, a la infraestructura de la energía eléctrica, más en países como los latinoamericanos, que suelen tener siempre algún desliz, ¿no es cierto?, en la previsión de este tipo de picos. Así que es bastante probable, y dependiendo de las zonas también, que suframos algún que otro corte de energía. Y ni hablar de que además estaríamos cubiertos con este tipo de soluciones ante cortes de suministro eléctrico intencionados, ¿no es cierto? En caso de que alguien quiera entrar a robar a un determinado lugar, que es lo primero que haría y cortaría la luz. Obviamente, en caso de contar con algún sistema de alarma con respaldo, que generalmente ya viene con un respaldo, este estaría dando aviso, pero bueno, por lo menos ya tendrían anuladas las cámaras en caso de que éstas no cuenten con un respaldo energético, y que es generalmente lo más común que no tengan ningún tipo de respaldo, porque la gente ya por lo menos se queda tranquila de que mientras haya luz, que es en mayor, eh, la mayor cantidad de tiempo, o es el estado normal, digamos, de funcionamiento, van a poder utilizar su sistema, estar grabando o ver las cámaras. El tema es cuando esto se corta, ya sea por una falta de servicio, dijimos, o por un corte intencionado. Así que esas son por algunas cuestiones de que es muy importante contar con un respaldo energético. Antes de continuar, para hacer una breve introducción a la marca de Cygnus Electronics, para los que quizás no estuvieron el martes y que hablamos de temas de conectividad, y está bueno siempre dar a conocer algunos factores, algunas características de la marca. Es una marca creada por Big Dipper, ¿sí? Si bien Big Dipper es una distribuidora de multimarca de soluciones tecnológicas, Cygnus surge dentro de Big Dipper como una marca de productos, ¿sí?, y de soluciones de varias familias de tecnologías, como para poder brindar una alternativa con una buena relación costo-beneficio, con productos generalmente innovadores y que estén íntimamente relacionados a las necesidades que tienen los usuarios, basadas en los usuarios, instaladores y también integradores o distribuidores, basadas en la experiencia, ¿no?, que tenemos como distribuidores de tecnología, mediante la cual hemos llegado siempre a conocer siempre mucho, ¿no?, al gremio, al rubro a los canales. Es una oferta totalmente controlada, significa que no vamos a encontrar quizás una lucha de precios en Mercado Libre, como puede haber llegado a pasar con otras marcas que son mucho más populares, sino que a los canales de distribución los conocemos muy bien. De hecho, eh, hay programas, ¿no es cierto?, de representación de marca, y tenemos una política de precios que está totalmente ajustada a las políticas de distribución, las cuales obviamente deseamos cumplir para que
haya cierta armonía, ¿no es cierto?, en el mercado, más que nada en el minorista y en el de instaladores, que suelen sufrir mucho con la comercialización de estas tecnologías populares cuando las marcas empiezan a bastardear un poco el mercado. Bueno, eso deriva en que los precios obviamente deben ser competitivos para poder adaptarse al mercado, con soluciones de tecnología de punta, de muy buena calidad. Siempre los productos son tecnologías probadas. Siempre cuando queremos incorporar una tecnología nueva solemos probar 2 o 3 o 4 fabricantes con muestras que nos envían. Los ponemos a prueba en nuestros laboratorios desde varios puntos de vista, ¿no es cierto? Siempre basándonos en la experiencia que tenemos dentro del rubro de la seguridad electrónica. Y gracias a eso siempre seleccionamos a los que cumplan con un determinado estándar al que estamos acostumbrados. Siempre intentamos mantener a los canales capacitados a través de capacitaciones como estas o la promoción de los webinars, en su momento también a través de capacitaciones presenciales, tanto teóricas, comerciales como técnicas. Siempre desarrollando continuamente la marca, incorporando nuevas soluciones, contando con un canal de soporte técnico directo y exclusivo para Cygnus Electronics, brindando también todo el asesoramiento preventa, que ya contábamos con otras marcas, pero especializada en las soluciones de la marca, un departamento dedicado a brindar apoyo en el desarrollo de proyectos, que esto es una de las características más interesantes, dado que al no depender de la política de precios o, o de la especificación en pliegos, quizás en proyectos de marcas más populares, sino que nos permite cerrar un poco la demanda de una determinada solución a la marca en particular, con características que puedan llegar a tener en nuestros sistemas, que se destaquen o que sean exclusivas, y de esa manera contaremos, obviamente, con quien haya declarado el proyecto, porque ha trabajado con el usuario final, ha terminado escribiendo el pliego, y obviamente esa persona, esa compañía, eh, va a querer, ¿no es cierto?, tener prioridad, cosa que a veces no pasa. Termina por afinidad desarrollando el proyecto, haciendo toda la memoria técnica, escribiendo el pliego con el cliente final, y cuando el cliente final por obligación tiene que salir a licitar, suele pasar que aparecen todos levantando la mano y diciendo yo ofrezco lo mismo, y termina ganando el que se vende más barato. Bueno, gracias al departamento que tenemos en el desarrollo de proyectos, podemos contar con el apoyo para poder cerrar estos proyectos, obviamente con las características de soluciones que ofrecemos en Cygnus, y si ese proyecto obviamente fue declarado por esta persona quien hizo todo el trabajo, tendrá las prioridades comerciales y quizás técnicas también para poder tener ventajas, tanto ofreciendo las soluciones de la misma marca, como quizás algunas soluciones que obviamente se tengan que agregar por fuera de la marca. Y finalmente, un punto a destacar es que todo el servicio de reparaciones y RMA está concentrado en la sucursal de General Rodríguez, que es el laboratorio del edificio que están viendo en la foto de la izquierda. Así que eso agiliza muchísimo todos los procedimientos de reparaciones y de evoluciones técnicas, dado que no es necesario enviar ningún equipo a fábrica. Hemos tenido casos de equipos que hasta quizás eran muy sensibles en cuanto a las cuestiones técnicas de hardware que estaban afectadas ya sea por alguna descarga eléctrica o lo que fuere. Y siempre trabajando obviamente en conjunto con el fabricante hemos logrado solucionarlo mediante la capacidad técnica que tiene nuestro laboratorio, como también por las herramientas que tenemos para poder solucionar casi cualquier tipo de inconveniente. Así que bueno, comentado un poquito todo esto, vamos a pasar a hablar ahora sí del tema de las UPS. Algunas de las ventajas, como bien les comentaba al principio, es de poder contar con un nivel de seguridad mayor en nuestros sistemas de información y de comunicación, siendo un poco más generales, no tanto con sistemas de seguridad electrónica,
en el uso, ¿no es cierto?, de este tipo de equipos. Si bien en los de seguridad electrónica, como comentábamos antes, es prácticamente indispensable, cuando se trata de sistemas que quizás no están orientados a ese rubro, también es muy importante tener un backup energético y una protección eléctrica de nuestros sistemas, ya sean informáticos, ¿no es cierto?, computadoras, servidores, eh, switches también para la intercomunicación de dispositivos, em, la cual también es probable que esté alimentando, ¿no es cierto?, a los dispositivos, porque como bien vimos el martes, uno de los elementos de infraestructura más importantes en nuestra red de datos son los switch, ¿no es cierto?, los switch que intercomunican nuestros computadores con los teléfonos, con los centrales telefónicas, con los servidores de gestión, con los routers de internet, etcétera. Y en una empresa, cada segundo en el que se pierde una comunicación puede representar la pérdida de dinero debido a que no se pudieron conectar quizás con un sistema de gestión o que no se pudo sacar una venta por la pérdida de algún dato o porque se cortó la luz, aunque sean 5 segundos, y se perdió, o se puede llegar, peor todavía, se puede llegar a tener alguna falla, ¿no es cierto?, de software, algún bug que surja con algún corte de luz. Así que siempre es muy importante en sistemas de información, más que nada en corporaciones y empresas, que esté respaldado energéticamente. Bueno, eso nos dará también independencia energética, no solamente seguridad en la parte intangible, sino que también nos dará un tiempo para poder eh, hacer un apagado ordenado o el guardado de información, ¿no es cierto? Generalmente la autonomía energética de las UPS lo que nos brinda es el tiempo de poder eh, resguardar la información y de poder hacer, como dijimos, un apagado ordenado que no estropee la operación de los sistemas, que algunos pueden llegar a ser sensibles a ese tipo de cosas. Pero en caso de que además querramos una total independencia energética, se suele poner, además de UPS con amplios bancos de batería, que son básicamente unos racks enormes de baterías, se suele poner también en paralelo un grupo electrógeno que alimente todo este sistema. Entonces nosotros vamos a tener, por un lado, la protección eléctrica y la rápida respuesta de un sistema de UPS que nos dará quizás hasta media hora de operación de toda nuestra red de datos, ¿no es cierto? Porque, como bien dijimos, tanto los switch PoE o las líneas de 220 que alimenten a las computadoras pueden estar conectadas a estas UPS. En esa media hora lograremos quizás ir regulando el tema de las tareas o quizás el del consumo, porque tengamos muchas cosas conectadas por el uso diario y, y una vez que se alimenten al sistema, que empiece a funcionar la batería, podremos regular el tema también del consumo y al mismo tiempo tendremos digamos, la ventana de tiempo suficiente para poder encender un grupo electrógeno que nos dé eh, un mayor tiempo de funcionamiento, cosa que con baterías es un poco más complicado porque ocupa mucho espacio, ¿no es cierto? La nafta, digamos, que ocupa menos espacio y es más eficiente en ese sentido en cuanto a autonomía. Pero bueno, sabrán que tiene un determinado tiempo de arranque, ¿no? Para llegar al funcionamiento estacionario. Y bueno, las UPS nos dan ese changüí. La calidad energética, esto es un punto muy importante porque suele pasar también a veces que la red de alimentación eléctrica tenga muchas variaciones en cuanto a su calidad. Y la calidad está regida básicamente por dos factores. Uno es el factor de corrimiento del ángulo entre la corriente y la tensión, que está dado por el famoso coseno phi. Básicamente es un desfasaje que se da entre la onda de tensión con la de corriente y que suele experimentarse en lugares que tiene mucha carga inductiva.
Las cargas inductivas suelen estar dadas por balastros de los antiguos tubos de mercurio, que bueno, en muchos lugares todavía se siguen usando, por maquinarias y motores bobinados, ¿sí? Cuando hay muchos motores bobinados, las bobinas son básicamente inductores gigantes y nos introducen carga inductiva en nuestra red. Y también solemos tener uno que es quizás más fácil de resolver, que es el factor de la distorsión armónica. La distorsión armónica básicamente son múltiplos de la frecuencia fundamental eléctrica, que son los famosos 50 Hz. Suelen haber múltiplos debido al uso de fuentes en conmutación, que es así, hay millones conectadas, son las famosas fuentes switching. Esas fuentes, eh, en mayor o menor medida, siempre introducen algo de ruido eléctrico como armónicos, y esos armónicos se pueden resolver eh, utilizando filtros. Pero obviamente estos filtros siempre tienen que estar en algún elemento previo de lo que querramos alimentar nosotros y y que querramos que tenga una buena calidad energética. Hay muchos dispositivos, por ejemplo, en medicina, que suelen tener una regulación, un requerimiento de calidad energética, donde nos especifica cuál es la máxima distorsión armónica en porcentaje que podemos tener. Esas son algunas cuestiones que es muy importante tenerlas en cuenta, principalmente en áreas sensibles como las de la medicina. ¿Por qué? Porque hay muchos sensores que utilizan los equipamientos médicos en electromedicina, en respiradores o en equipos de, ¿cómo se dice? Los que hacen electrocardiogramas o encefalogramas y que miden variaciones de señales eléctricas del cuerpo que son muy pequeñas en cuanto a tensión, son milivol o microvol. También disponen de sensores, por ejemplo, para el flujo de aire o de presión o de caudal, en el caso de los respiradores, que también trabajan con niveles de señales muy pequeños y son muy sensibles y quizás teniendo una calidad energética muy mala, ¿sí? Con un nivel de distorsión armónica mayor al 5 o al 10%. En el caso de los equipos de medicina, creo que es requerimiento que esta distorsión armónica sea menor al 3%, así que eso es algo también a tener en cuenta en la selección de los equipos. Y nuestras UPS, las UPS, digamos, de una gama media para arriba, suelen tener filtros, protecciones y sistemas de regulación automática de la tensión, es decir, que nos funcionan tanto como estabilizadores para poder regular caídas o subidas de tensión debido a variaciones de la alimentación externa, ¿no es cierto? Siempre los proveedores de energía eléctrica tienen por ley entregarnos 220, ¿no es cierto?, de tensión eficaz, más o menos un porcentaje. O sea, ellos, siempre y cuando estén dentro de ese porcentaje de variación, están cumpliendo. Pero ese porcentaje de variación a nosotros nos puede llegar a representar o ruido o quizás un aumento en el consumo de corriente y por ende un mal funcionamiento o un funcionamiento forzado de algún dispositivo. En el caso de los equipos de seguridad electrónica, por ejemplo, o cualquier otro equipamiento que sea que tenga un costo elevado, considerado o considerable, es muy importante tener este tipo de cuestiones bien reguladas para que no afecten a nuestro sistema, ¿ok? Y bueno, obviamente también tema de filtros, como bien dijimos, resuelve los, los armónicos, ¿sí? De la distorsión por introducir fuentes de conmutación y otro tipo de elementos. Y los TVCS son básicamente las protecciones contra picos de tensión, que también están incluidas en nuestras UPS. Además, como cualquier tipo de estabilizador o de equipamiento que maneje potencia, cuenta con fusibles. Es decir, que hay muchísimos elementos de protección, tanto para la UPS como para los dispositivos.
de manera que se logre protegerlos. Las tecnologías de las UPS son cada vez más accesibles y variadas. Esto significa que antes quizás contábamos con bancos, ¿no es cierto?, más bien profesionales. Desde hace tiempo que las tecnologías, por lo menos las más básicas de las UPS de escritorio, eh, están contando cada vez con mayor cantidad de protecciones y de regulaciones. Y bueno, ahora vamos a ver en la clasificación que las que llamamos UPS online, que son siempre obviamente las preferidas, también están siendo cada vez más accesibles, de manera que en equipos de hogar, quizás, o de oficina, ya podríamos contar con este tipo de tecnología sin tener que hacer una inversión demasiado grande. Siempre que los casos lo permitan, la autonomía puede ser escalable. Hay casos que sí y hay casos que no. Esto básicamente se brinda a través de bancos de batería adicionales. Obviamente, eh, la UPS tiene que tener la capacidad de ampliarse en cantidad de baterías. Si no lo tiene, es algo que no es posible. Hay algunas que son más customizables, que vamos a ver en el caso de las UPS de 12 volt, en las cuales nosotros podemos llegar a agregar muchas baterías en paralelo porque básicamente el circuito es abierto, pero obviamente eso va a afectar en la capacidad de carga que tenga de las baterías. Si nosotros de repente usamos una UPS que está dedicada para usarse con una batería, va a tener un determinado tiempo de carga en caso de que se vacíe del todo. Ahora bien, si nosotros queremos aumentar 5 veces la autonomía y le ponemos 5 baterías, va a tener 5 veces de autonomía, pero puede pasar que así como tarda mucho más en descargarse, va a tardar mucho más en cargarse también. Y si son bastante recurrentes los cortes, es probable que no se llegue a una carga nominal máxima. Es decir, así que eso siempre también hay que tenerlo en cuenta, pero si no son frecuentes los cortes, se puede optar por aumentar esa cantidad de baterías. Finalmente, y con las UPS que son online, ¿sí? Las de gama media hacia arriba, suelen tener la posibilidad de monitorearlo de forma remota, ya sea por algún puerto serie o algún puerto de red que, que a través de un software nos permita saber el estado de determinadas variables. Ahora vamos a ver algunos tipos de sistemas de UPS. Como mencionamos recién, hay algunos que son de corriente continua, que son muy prácticos para sistemas pequeños, ¿sí? Cuando no queremos quizás implementar alguno con protección eléctrica, sino que solamente queremos autonomía energética. Hay unas fuentes de alimentación de 12 volt que vienen de marco abierto, es decir, no vienen en un gabinete, sino que viene la fuente con la bornera directamente y el chicote de cables para conectar una batería a la cual se le pueden agregar. Generalmente estas fuentes vienen de hasta 100 watts, no mucho más, y la particularidad que tienen es que al no tener una etapa de inverter, al no generar 220 en ningún momento, esta fuente se alimenta de 220 desde la pared, ¿no?, de un enchufe, regula esa tensión, la convierte a 12 volt de continua, en una salida de 12 volt, y al mismo tiempo nos permite cargar una batería. Ahora, en caso de un corte de luz, lo que va a hacer esta UPS va a ser conmutar esa, esa alimentación que usa de los 220 y en vez de sacar energía de los 220 va a sacar energía de la batería. Entonces todo el tiempo va a estar alimentando 12 volt, ¿sí? En ningún momento pasa 220, lo que resulta bastante más eficiente si nosotros en nuestro sistema solamente tenemos equipamiento que funcione con 12 volt, ¿no es cierto? Como suele pasar a veces en CCTV o en alarmas. Si nosotros solo estamos trabajando con 12 volt, este puede llegar a ser una muy buena solución, dado que nos estaríamos salteando el paso de convertir los 12 volt de la batería a 220 para conectarle una fuente de 12 volt
para pasar los 220 de nuevo a 12 volts. ¿Se entiende? Hay un salto ahí de por medio que nos ahorramos y eso es un ahorro que se ve reflejado obviamente en la autonomía y en el uso de la batería. Generalmente estos no suelen tener protecciones eléctricas más que quizás algún TBS y algún fusible, pero no tienen la posibilidad quizás de regular, de estabilizar la tensión o de tener alguna protección contra cortocircuitos o algo adicional, sino que es más bien simplemente por el factor de autonomía. Luego tenemos las UPS que son de tipo offline, de escritorio o de backup, que también se llaman. No suelen tener capacidades mayores de 3000 watts. En cuanto a capacidad nos referimos a la cantidad de corriente que pueden manejar, ¿sí? A un mismo nivel de tensión, obviamente, siempre 220 en el caso de estas UPS. Y no suelen manejar mucha más potencia porque generalmente son más ineficientes que las próximas que vamos a ver. Su factor de potencia suele rondar entre el 60 y el 80%, ¿sí? En ese sentido son bastante más eficientes que las online, pero obviamente son más accesibles y en la mayoría de los casos en donde no se requiere quizás una, una calidad energética muy grande, como para, por ejemplo, para equipos de escritorio, ¿no es cierto? Para una computadora, una impresora, un monitor y ese tipo de cuestiones, van muy bien. Generalmente, en un estado normal, digamos, la entrada de líneas de 220 alimenta 220 de forma directa, es decir, como entran los 220 a la UPS, los envía a los dispositivos que alimenta, ¿ok? Y cuando corta, recién ahí se activa el inversor, el cual saca energía de la batería y alimenta la salida 220 de UPS. Y finalmente está la UPS online o de doble conversión, que son la tecnología de mayor utilización en sistemas profesionales, ¿no? En corporaciones, empresas, o donde nos interese que la calidad energética sea mucho mejor. Suele ser escalable y, y manejar hasta megawatt, o sea, un montón de potencia. El factor de potencia suele ser muchísimo mejor, desde un 90 a un 99%. Y en todos los estados siempre va a estar operando a través del inversor. En la salida de 220 que tienen estas UPS siempre viene desde la etapa del inversor. Y eso lo vamos a ver con los siguientes esquemas. Por acá tenemos un esquema de funcionamiento de una UPS de tipo offline, donde tenemos, fíjense la tensión de entrada, tenemos el cargador de baterías que funciona en paralelo, ¿sí? A la entrega de corriente de la carga, llamamos carga a los dispositivos. El cargador de baterías entonces en paralelo se encuentra todo el tiempo regulando la carga de las baterías de forma automática. Y en paralelo tenemos la línea que va hacia la carga, es decir, hacia los equipos que nos piden la corriente. En el medio tenemos un acondicionador de línea, también llamado a veces en las hojas de datos como A de corta R, es el regulador de tensión automático. Y básicamente es el que nos va a proteger frente a variaciones, picos o interferencias, y ahí están incluidos también los filtros. Y finalmente entregando a la carga una energía un poco más limpia. Y bueno, en caso de corte, fíjense que obviamente la línea que va directo a la carga queda anulada porque no tiene más tensión y el inversor va a entrar en juego activando la línea con flechas rojas, tomando energía de las baterías. ¿Ok? Generalmente, entre este estado de que estoy tomando energía de la entrada de tensión de 2220 a que paso a activar el inversor, suele haber un tiempo de conmutación, ¿sí? Que básicamente es un relé enorme que se escucha ahí cuando cambias, un tac, tac, y ese tiempo tiene una duración, obviamente, no es instantáneo, y suele, en los signos por lo menos, suele durar unos 10 milisegundos. Algunas tecnologías, algunos sistemas
requieren que este tiempo sea nulo, que es por eso que es necesario ya ir a otro tipo de soluciones. Pero generalmente con los equipos que funcionan con fuentes de alimentación de switching, es decir, si tenemos equipos con fuentes de switching conectados a las UPS, solemos tener ahí como un pequeño respiro de energía hasta que se pasa en estos 10 milisegundos a la energía del inversor. No sé si lo habrán visto, si lo habrán experimentado, seguramente. Cuando ustedes tienen una de esas fuentes de escritorio, vieron de 12 volt por 3 amperes, 5 amperes, que tienen un LED testigo, ¿sí? O las fuentes de las compu también, de las notebooks, cuando lo desenchufan de la pared, aunque esté la computadora encendida y conectada a la fuente, queda unos segundos todavía encendido el LED hasta que se termina de consumir la fuente, la energía que se almacena en los capacitores de la fuente. Bueno, si manejamos ese tipo de fuentes a la UPS, esta conmutación de 10 milisegundos no suele ser un problema. Ahora bien, si tenemos equipos que están consumiendo energía directamente de los 220, una conmutación de 10 milisegundos y que no pasa, digamos, a través de una fuente switching, o que no tiene banco de capacitores, o que es de muy alto consumo, estos 10 milisegundos pueden ser críticos porque puede representar el apagado del sistema o quizás alguna falla. ¿Okay? Así que también dependiendo de la criticidad del sistema, es si vamos a usar o no UPS offline o online. Estas al igual que las otras tienen la posibilidad de un arranque en frío. Esta es una característica bastante interesante, las UPS, porque le dan un poco de autonomía en caso de que se corte la luz, se termine de agotar la batería, ¿sí? Es decir, supongamos que la autonomía era de 2 horas. Se corta la luz, se terminan de agotar las baterías, estuvo funcionando, estuvo sin luz durante, no sé, un día, y cuando vuelve la luz, el arranque en frío significa que la UPS automáticamente va a volver a encenderse y alimentar de nuevo los equipos. Eso en seguridad electrónica es fundamental y es por eso que, bueno, seleccionamos a este fabricante en particular que contaba con esta característica y que no todos lo tienen, así que importante también siempre tener en cuenta eso. Las UPS, como ya comentamos, tienen los TBS que son de protección contra los picos, un estabilizador de tensión, filtro de RF, todos estos son componentes del acondicionador de línea. Protección contra cortocircuito, esto está muy interesante. Generalmente la UPS tiene un indicador en la parte de adelante, el cual eh, nos dice que hay un cortocircuito, no, generalmente una sobrecarga. Cuando hay sobrecarga o cortocircuito lo considera más o menos un mismo estado, la UPS, y es que lo estamos sobrecargando en potencia, y cuando detecta eso nos indica con un LED rojo adelante que tiene un dibujito que es como si fuese un sub y baja, con un triángulo de un lado y un cuadrado del otro. Se los digo así porque, bueno, es lo que parece básicamente. Y, directamente la UPS lo que hace es apagarse. ¿Está bien? La solución quizás no es la más elegante, pero es una manera de proteger ya sea su propio sistema como al que está generando quizás el posible cortocircuito, y de esa manera, bueno, evita que haya quizás o algún incendio, que se queme algún componente. Lo mismo para la sobrecarga. Creo que con la sobrecarga empieza a avisarte, esa era la diferencia. Con el cortocircuito directamente se apaga y con la sobrecarga comienza a avisarte que se está sobrecargando, y si ya pasa a un estado mucho más alto, considera cortocircuito y se apaga. Y si no, bueno, te avisa ahí que está medio en el límite. Algunas características de la UPS offline, de los modelos disponibles. Hoy por hoy, de lo que es UPS con protección eléctrica, contamos con dos modelos, una de 800 VA, y fíjense que hacemos la diferenciación entre lo que es el VA y lo que es el watt. Generalmente en los códigos y en los nombres de los productos, la potencia se da en VA, que si bien es físicamente las dos representan potencia, volt ampere y watt representan lo mismo, representan potencia, mejor dicho,
Volampere representa a lo que se llama potencia aparente y los watt representan lo que se llama potencia activa. La gran diferencia entre una y la otra es que la potencia activa es la que realmente nos queda para utilizarse en el consumo, dado que no tiene en cuenta componentes armónicos y tampoco tiene en cuenta componentes generados por inducción, por el coseno phi. Entonces esa sería la potencia que nos queda disponible para conectar dispositivos y es la que tenemos que tener en cuenta para hacer el cálculo después de la autonomía. Este modelo viene con una sola batería, que es de 12 volt por 7 ampere-hora, y luego hay otro modelo que tiene un poquito más de capacidad, fíjense que no es mucha la diferencia, tiene 120 watts de capacidad adicional a la anterior, pero esta ya tiene dos baterías. Entonces quizás no te permite conectar muchos más dispositivos, pero sí va a tener el doble de autonomía a un mismo nivel de consumo que el anterior. Ahora bien, en el caso de las UPS online o de doble conversión, vamos a ver que no hay conmutación, ¿sí? Me está saliendo primero el texto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahí está. Viendo el esquema, podemos ver cómo entra la tensión de entrada y la gran diferencia con el anterior es que constantemente va a estar pasando y funcionando el inversor y el rectificador. Es decir, que así como viene la tensión de entrada, obviamente tiene el acondicionamiento de señal previo. Desde este conversor de alterna continua se alimentan las baterías y pasa a la etapa del inversor, que constantemente está funcionando, y el inversor constantemente está entregando energía a nuestra carga. ¿Está bien? Entonces fíjense que la parte de la conmutación se da en la etapa anterior, no se da en la etapa de salida. Entonces para nuestra carga va a ser invisible, va a ser transparente de dónde está viniendo la energía, porque en ningún momento sufre ningún cambio. O sea, todo el tiempo está recibiendo la misma calidad y el mismo nivel de energía y no existe, en ningún momento se detiene la alimentación. O sea, no hay conmutación. Eso es lo más importante que hay que destacar en estos sistemas, que por eso se llaman online, ¿no? Porque están dentro de la línea, están todo el tiempo encendidos. A su vez, tiene una línea de emergencia de bypass que generalmente está apagada, como se ve en el esquema, está deshabilitada. Y esta línea de emergencia suele activarse de forma automática, conectando directamente la tensión a la carga, la tensión de entrada a la carga, y solamente se activa en caso de alguna falla de sistema general que pueda llegar a tener la UPS, ya sea porque se quemó alguna de las etapas o está entrando en sobrecarga y puede llegar a comprometer, ¿no es cierto?, los bancos de baterías porque están consumiendo excesiva corriente o algún evento de emergencia, como bien dice, por el estilo. Pero bueno, lo importante es saber que esa funcionalidad también la tiene y que si nosotros estamos utilizando estas UPS en un sistema que es crítico, que tenga determinadas características, como bien mencionamos, también es crítico que esté constantemente funcionando, ¿no es cierto? Como dijimos antes. Entonces, en caso de que haya alguna falla general, podremos contar por lo menos con la alimentación directa de la entrada de tensión. Ahora, si además no falla la UPS y cuando se corta la luz, ahí ya bueno, no queda mucho más para hacer. Para eso se suelen usar UPS de respaldo directamente, las cuales en algunos casos se conectan de manera tal para que se activen recién cuando una principal falle, o en otros casos se ponen de más, eh, duplicando quizás la capacidad en watts, pero siendo el factor más importante duplicar teniendo un equipo de redundancia. Bueno, como bien decíamos, es un sistema que no tiene conmutación, el inversor funciona de manera continua
es totalmente independiente de la línea de entrada, tiene todas las mismas protecciones y es bastante más eficiente en cuanto al factor de potencia comparado con las offline. Y bueno, tiene todas las mismas protecciones, agregando la de bypass. Algunos modelos disponibles, uno bastante pequeño que es la UPS de 1000 VA, donde la potencia activa disponible es de 800 watts. Antes venían modelos de 3 baterías, esto lo tengo que cambiar, ahora vienen de 2 baterías, ¿sí? Son bastante más accesibles, más que nada por la electrónica que maneja, y vendría a ser solamente la unidad de arriba, ¿sí? Estos modelos son siempre rackeables. Y lleva las baterías incluidas dentro de la UPS. Ahora bien, tenemos otro modelo que es la UPS ON 3000R. 3000R es de 3000 VA, R que es rackeable, ON de que es online. Y fíjense que este segundo modelo no tiene la B larga y es porque no incluye las baterías dentro de la UPS, porque dentro de la unidad principal solamente tiene la electrónica de potencia. Y las baterías van montadas y conectadas en una segunda unidad, que es la que se muestra abajo en la foto, que es básicamente un cajón de baterías, ¿sí? Con los conectores, los cables que tienen bastante sección, el cual contiene 8 baterías, también de 12 volt por 7 ampere-hora. Y en los próximos ingresos vamos a tener un nuevo modelo que es de 6000 VA, el cual alojará un cajón externo bastante más grande. Creo que cada unidad tiene 2 unidades de rack o 3, y este alberga 16 baterías. Es decir, que nosotros podremos utilizar una UPS más grande, ya sea por querer manejar mayor capacidad o por querer tener mayor autonomía. Si nosotros tenemos un sistema de seguridad electrónica que está concentrado, ¿no? Que tenemos las fuentes de alimentación centralizadas en nuestro DVR, o bien es un sistema IP el cual alimentamos con switches PoE, y estos switches están respaldados por una UPS de este tipo, quizás el switch no tiene un gran consumo, puede llegar a consumir hasta 300 watts, eh, en cuyo consumo está incluido el de las cámaras que está manejando y conectando. Entonces, si estamos por debajo del 10% de carga nominal, obviamente vamos a tener muchísima mayor autonomía utilizando estas 8 baterías, ¿no es cierto? Así que eso, en el próximo paso, creo que vamos a hacer unas pequeñas cuentas para dimensionar una UPS según nuestras necesidades. Por un lado, primero, utilizando la capacidad máxima de la UPS. Nosotros primero que nada tenemos que cuantificar los componentes del sistema, es decir, tenemos tantas cámaras de tal tipo, tantos controles de acceso de tal tipo, tantos grabadores de tal tipo, con tantos discos, ¿ok? Si queremos incluir un monitor, hay que tenerlo en cuenta también. Hacemos un listado de todas las componentes que queremos respaldar. Luego, según la hoja de datos, buscamos la información del consumo. Generalmente nos van a dar el consumo pico, es decir, que nosotros cuando hagamos todo este cálculo siempre nos vamos a estar parando en la peor situación, ¿sí? Siempre que estamos dimensionando un equipo de emergencia o de respaldo, nos tenemos que parar en la peor situación para calcular en este caso la autonomía mínima que vamos a tener. ¿Está bien? Entonces vamos a sumar todas las potencias en watt que nos den las hojas de datos. Vamos a añadir un 20% de consumo por posibles picos que no estén contemplados quizás en las fichas, o por algún emergente de algo extra que tengamos que conectar, sea lo que sea. Siempre tenemos que estar cubiertos a poder conectar algún equipo de emergencia, que puede ser algún equipo de emergencia médica también, ¿por qué no? Así que eso tiene que estar contemplado. Comparamos con la equivalencia en watts de la ficha técnica de la UPS, ¿está bien? Siempre hablando del consumo en watts, no en volt-ampere. Y si nosotros estamos
muy próximos al tope de la máxima capacidad, la autonomía suele rondar entre los 5 y 10 minutos. ¿Está bien? De ahí nosotros a través de una pequeña regla de tres simple podemos saber cuánto tiempo nos va a durar sabiendo que, por ejemplo, a máxima capacidad dura 5 minutos. ¿Está bien? Esto es para un caso general, no específicamente para las Cygnus. Para las Cygnus vamos a ver que tenemos una tablita, pero está bueno ya más o menos hacerse por lo menos los primeros pasos de cómo se estima más que nada el tema de la autonomía.